Y ya bien, está bien entonces, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Un momentito, por favor, un momentito. Y ya chicos, ahora sí, entonces vamos a empezar, siendo las 7:10 de la noche, hemos dado 10 minutos de tolerancia y estando ya presentes en esta sala vamos a dar inicio otra vez más a una clase más del curso de cívica. Espero pues que ustedes estén activos para de esa manera poder asimilar el conocimiento que se va a impartir dentro de esta clase. Otra vez les pregunto si me logran escuchar bien, porque estamos pues trabajando tecnológicamente y a veces suele haber fallas. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, profesor. Ya, de acuerdo, entonces. Están ingresando por acá nuevos compañeros suyos. Bien, entonces, estimados estudiantes, estimados compatriotas, estimados amigos, vamos a dar inicio, como ya lo había mencionado en una primera instancia, con el segundo tema, con mi persona. La clase anterior, vamos a hacer una pequeña retroalimentación de lo que fue la clase anterior. Es bueno repasar porque esa clase está anclado también al tema que el día de hoy vamos a abordar. ¿Se recuerdan qué tema hemos abordado la clase del jueves anterior? A ver, El Poder Ejecutivo. el poder ejecutivo, ¿no es cierto? Hemos hablado sobre el poder ejecutivo. Antes de hablar del Poder Ejecutivo, habíamos hecho una pequeña diferencia entre conceptos que muchas veces lograban confundirse dentro de la población, ¿no? La diferencia entre Estado, entre nación, entre país y gobierno. No se olviden que cuando hablamos de nación, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de nación? El conjunto de personas. Muy bien, hablamos del conjunto de personas, que estas personas comparten ciertos vínculos culturales, ¿no es cierto? La cultura es todo lo que el hombre crea. Ahí hablamos de temas gastronómicos, de formas de vestirse, de cosas inmateriales, ¿no? Como fábulas, leyendas, mitos. Y hasta se podría decir que los mismos dioses en una determinada época de la historia han sido creados pues por el ser humano como parte de una cultura para poder dar a descifrar los fenómenos naturales que en una primera instancia el hombre no podía describir científicamente. Entonces, cuando hablamos de nación, como lo había mencionado su compañero, hablamos de un conjunto de personas. Y cuando hablamos de país, a ver, una alumna, cuando hablamos de país, ¿a qué se refiere? A ver, cuando hablamos de un país, ¿a qué se refiere? A ver, Alexandra Quispe. Está Alexandra, pero que está durmiendo. Dayana León está por ahí. No están. Carla tampoco está. Bueno, entonces, cuando hablamos del país nos referimos pues al territorio, ¿no? Al territorio que abarca pues en este caso desde Tumbes hasta Tacna, ¿no? Tacna por el sur, Tumbes por la parte norte, todo el territorio. Y cuando hablamos del Estado, ¿a qué se refiere cuando hablamos del Estado, mi estimado Rojas Rodríguez? ¿A qué se refiere cuando hablamos del Estado? A ver, ¿me escuchan? Sí, profe. A ver, ¿qué dice que hablamos cuando hablamos del Estado? ¿A qué se refiere? Sobre las distintas instituciones. Claro, hablamos de las distintas instituciones desde las cuales se van a desplegar acciones políticas para subsanar, para mejorar las problemáticas existentes, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del gobierno, se refiere pues a ese conjunto de personas que tienen el poder por un determinado momento, por una determinada
por un determinado periodo. Por ejemplo, ahora estamos en el gobierno de la presidenta Boluarte. Hace años atrás estábamos en el gobierno de Vizcarra, de Toledo, de García y etc. de autoridades que se han venido pues han venido asumiendo el poder a lo largo de la historia. Entonces, haciendo esa pequeña precisión, vamos a proceder. Entonces, cuando hablamos de lo que viene a ser el Estado, hablamos de ese conjunto de instituciones, ¿no? Y también decíamos la semana pasada, por ejemplo, que para que se instaure acá en el Perú la República, había un personaje que luchó tenazmente, que luchó fuertemente, que luchó persistentemente para que se pueda instaurar acá en este Perú la famosa república, porque había un sector encomendado por San Martín que querían la monarquía. ¿Cómo se llamó ese personaje que luchó para que en el Perú se instaure la famosa república? ¿Alguien lo recuerda? José Faustino. Claro, José Faustino Sánchez Carrión, también conocido como el Solitario de Sayán, ¿no es cierto? Conocido como el Solitario de Sayán, fue la persona que a través de sus escritos, a través de los debates, sustentaba esa idea que en el Perú no debe instaurarse una monarquía, sino que debe instaurarse una república, ¿no? La república es esa forma de gobierno, entonces, que fue instaurada acá en el Perú como réplica de las ideas de Francia, de un señor llamado Montesquieu, ¿no? Que era pues un ideólogo de lo que viene a ser la famosa Revolución Francesa, ¿no? Este señor Montesquieu decía que el poder no es adecuado, no es factible, no puede ser aceptable que esté centrado en una sola persona. Es por eso que estaban en total desacuerdo con las monarquías absolutistas. Monarquía significa, mono significa uno, anarquía significa gobierno, monarquía entonces gobierno de uno. Eso es lo que ha reinado pues en Europa en los años 1700, 1800 y acá también en nuestro Perú, ¿no? En la época del incanato había una especie de monarquía, todo estaba centrado en una sola persona. Luego viene la república, ¿no? La república, una forma de gobierno donde va a haber una división de poderes, ¿no? Y estas instituciones, estos poderes van a, digamos, controlarse entre ellos para que de esa manera no exista un abuso de parte de las autoridades hacia la población, hacia la sociedad, hacia el pueblo. Y una de las instituciones que habíamos abordado en la clase anterior era justamente el poder, el poder ejecutivo, ¿no es cierto? Y decíamos que la república está constituido de tres principales poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y también lo que viene a ser el poder judicial, ¿no es cierto? Cuando hablábamos del poder ejecutivo, decíamos que estaba representado por quién. A ver, por acá está Ricky Navarro ingresando. Muy bien, ahí está Ricky. Cuando hablábamos del poder ejecutivo, decíamos que estaba conformado por el presidente y también por el Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Ellos eran los representantes del poder ejecutivo, ¿no es cierto? Y tenían pues varias funciones que hemos hablado en esa clase. El día de hoy, entonces, estimados estudiantes, vamos a abordar otro poder que viene a ser el famoso poder legislativo, ¿no? El poder legislativo. Nunca nos olvidemos, chicos, que si a ustedes les preguntan en su examen y le dicen cuáles son los tres poderes del Estado, usted es fácil: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. O sea, el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Si de repente le preguntan, le dicen, réplica de qué país es la forma de gobierno republicana, o de qué país europeos llegaron para acá al Perú esas ideas para que se instaure la República de Francia, ¿no? Después de la famosa revolución de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamó el personaje, el ideólogo que publicó en su libro El espíritu de las leyes que el gobierno debe estar, o el poder, perdón, debe estar dividido en tres poderes, ¿no? En tres instituciones? ¿Cómo se llama el personaje? El señor Montesquieu.
¿cierto? Un ideólogo de la famosa Revolución Francesa, ¿no? También está Rousseau, Voltaire, que son otros personajes que también forman parte de ese proceso histórico, ¿no? Entonces, hablamos de tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo, judicial. Los representantes del poder ejecutivo: el presidente y el consejo de ministros. No se olviden que el presidente es elegido ¿por qué? Por voto popular. O sea, el pueblo lo elige. ¿Y los ministros? ¿Quiénes lo eligen a los ministros? A ver, también el pueblo, el Congreso, el presidente o los jueces, ¿quiénes lo eligen a los ministros? El presidente, creo, ¿no? Claro, el presidente de la República, ¿no es cierto? El presidente de la República es el que va a elegir pues a los famosos ministros, ¿no? Y hablamos de 18 carteras ministeriales, ¿no? A el ministro de Educación, ministro de Salud, ministro de Comunicaciones, de Transportes, del Interior y etc. de cosas, ¿no? Y pues hemos hablado de muchas funciones, ¿no? Una de esas funciones, por ejemplo, a ver, ¿qué funciones? ¿Cuáles son las funciones, las atribuciones del presidente? ¿Qué es lo que estaba legalmente facultado para realizar? ¿Que recuerdan? Una de ellas era el que convocaba elecciones, ¿de acuerdo? Convocaba elecciones. Negociaba empréstitos. El presidente de la República podía, pues también lo que viene a ser determinar los famosos embajadores en otros países, ¿no? Declarar la guerra y esas cositas que vamos a agregar en el proceso también van a ir alimentando el postre de la noche, ¿no? Referente al curso de cívico. Entonces, ahora sí ya nos centramos, estimados estudiantes, en lo que viene a ser el famoso poder, el poder legislativo, ¿no es cierto? El poder legislativo. El poder legislativo, que ustedes acá pueden visualizar, ¿no? Se refiere pues a los congresistas, ¿no? ¿Quiénes lo conforman en el poder legislativo? Los congresistas, ¿no? Fácilmente. Así como el poder ejecutivo está formado por el presidente y los ministros, el poder legislativo está formado pues por los congresistas. ¿Cuántos congresistas tenemos? 130 congresistas, ¿no es cierto? 130 congresistas. Requisitos para ser un congresista, según la Constitución, el artículo 90 de la Constitución Política del Perú del año 1993. Ser peruano de nacimiento y haber cumplido 25 años, ¿no? 25 años. 25 años es la edad que debe tener una persona para que pueda postular al Congreso de la República. Y para presidente, ¿cuántos años debe tener como mínimo? Para presidente, 35 años. 35 años, ¿no es cierto? ¿Cuál es el presidente más joven que hemos tenido en la historia del Perú, hablando constitucionalmente? Alan García. Alan Gabriel Lidwin García Pérez, ¿no es cierto? Es el presidente de constitucionalmente, o sea, ¿a qué se refiere? Que ha sido pues elegido legalmente. Pero si a ustedes le preguntan cuál es el presidente más joven que hemos tenido por facto, saben qué es facto, ¿no? Facto significa fuerza, o sea, que ingresado por golpe de Estado. Y si le preguntan eso, ¿cuál sería la respuesta? Alan García, creo. Salaverry, ¿no? Salaverry es el presidente que asumió el poder cuando tenía 27 años nada más, a través de golpe de Estado. Entonces, si a ustedes le preguntan cuál fue el presidente más joven del Perú a través de facto, Salaverry. Si le preguntan a ustedes cuál fue el presidente del Perú constitucionalmente, o sea, legalmente, más joven, pues es el señor Ollanta Humala Tazo, que representó al Partido Aprista Peruano, cuyo partido político fue fundado por un señor llamado Víctor Raúl Haya de la Torre en el año 1924 y que por cierto no fue fundado pues en el Perú, sino que fue fundado en México, ¿cierto? Entonces, los requisitos para que
se puede postular al Congreso, uno, ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y lo más importante, gozar del derecho al sufragio. Gozar al derecho al sufragio. De repente estoy prisionero en Carquí, en cualquier penal, entonces no tengo ese derecho a sufragio y por ende no puedo postular para congresista. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los requisitos para postular. No necesitas tener una carrera universitaria, haber terminado la primaria, la secundaria, nada por el estilo. Son esos requisitos. En otros países europeos sí piden esos requisitos que al menos tengas como mínimo secundaria la universidad. ¿Ustedes qué opinan referente a eso? ¿Estará bien que en el Perú también se pueda dar a conocer esa ley o aprobar esa ley donde se tome como requisito que los congresistas como mínimo deben ser profesionales o terminar la secundaria? ¿O está bien como estamos? Yo creo que sí, profesor. Debería contar. Claro, debería contarnos. El detalle es lo siguiente. Hay una cosa, ¿no? Hay, como ustedes saben, el Congreso es la institución más cuestionada a nivel nacional, ¿no? Y llegan personas pues con alto nivel académico, ¿no? El detalle está en que el nivel o la inteligencia o la capacidad o el conocimiento que tienen también no lo despliegan o no lo utilizan para trabajar en favor del pueblo, sino que utilizan pues para lucrar económicamente para ellos, en todo caso, para responder a los intereses de ese selecto grupo de personas o ese grupo comercial que ha financiado su campaña política. Esa es la forma en cómo se viene manejando en, en nuestro país, ¿no? Siempre es bueno palpar la realidad y también palpar la teoría. Una cosa es la parte teórica y otra cosa es el tema de la parte práctica. El poder legislativo, ¿no? Se encarga de elaborar leyes, ¿ya? Elaborar leyes. Toda ley que ustedes puedan, que se pueda emitir, lo va a elaborar el famoso poder legislativo, ¿no es cierto? Van a derogar también leyes, van a derogar leyes. Si una ley ya no tiene, pues, eh, compatibilidad con la realidad nacional, entonces pasa a ser derogada. Esos son referente al tema a una de las funciones, porque posteriormente vamos a hallar funciones también de fiscalización, funciones de representación que vamos a explicar. Pero una de las funciones del poder legislativo es elaborar leyes, ¿no? ¿Y quiénes? ¿Solo los congresistas, profe, podrán presentar proyectos de leyes? No. También lo puede hacer el presidente de la República. También puede presentar un proyecto de ley. Ustedes también pueden presentar un proyecto de ley. De repente dicen, no, yo, profe, quiero que el Internet sea gratis para todos. Entonces, presentas ese proyecto de ley y en el Congreso ya pues lo van a debatir, lo van a analizar si procede o no procede tu ley que está presentando. Según la Constitución Política del Perú del año 1993, los ciudadanos tenemos ese derecho de poder presentar proyectos de ley. Una cosa es presentar, otra cosa ya es aprobarlo, ¿no? Y otra cosa pues es ya elaborarlo y publicarlo y que entre en vigencia. Tú presentas tu proyecto de ley, normal, lo puede hacer el presidente de la República, lo puede hacer tú como ciudadano, normal. Pero es en el Congreso de la República donde se va a tener que aprobar o no aprobar. ¿De acuerdo? El Congreso de la República está organizado en una cámara unicameral. Una pausa referente a esto, una explicación. Antes de los años 1992, en el Perú había el Congreso era bicameral. ¿Qué significa bi? Bi significa dos, ¿cierto? Que había una cámara de diputados y una cámara de senadores. 130 diputados y 50 senadores. Total eran 180 representantes del poder legislativo. ¿Eso estará bien o estará mal? ¿Qué dicen ustedes?
Me supongo que 180, es disparejo. ¿no? Claro, pero ¿tú crees que estará bien que exista 180 representantes en el Congreso? ¿O es mucho? Debemos agregarlo porque también se ha Como planteado, muchos ¿no? representantes. ¿Cómo? Representantes, digo. Claro, 180. No, lo que hizo Fujimori es cuestionar esa situación argumentando que había pues mucha burocracia, muchas personas en el Congreso que al final paraban durmiendo, que al final paraban haciendo cosas improductivas. Y es por eso que en la nueva constitución ya del año 1993, esta ley empieza a derogarse, ¿no? Y empieza a aplicarse la nueva ley donde especifica que en el Congreso o en el Poder Legislativo solo va a trabajar una cámara unicameral, ¿no? La Cámara Unicameral de 130 congresistas, y eso es lo que se establece hasta el día de hoy. Los congresistas son elegidos por 5 años, ¿ya? Los congresistas son elegidos por 5 años. A ellos también se le conoce como los padres de la patria, porque representan, pues, entre comillas, los intereses del pueblo. Eso es lo que nos dice la parte teórica. En la parte práctica ya ustedes saben, visualizan, contemplan que no es tan objetivo, no es tan real, ¿no? Es el tema de los congresistas. Entonces, una de las funciones, como les había mencionado, estimados estudiantes, es el tema de elaborar leyes, ¿no? De legislar leyes. Son los encargados del famoso poder legislativo. Si a ustedes le preguntan, según la Constitución Política del Perú, ¿cómo se llama la institución encargada de elaborar leyes en el Perú? ¿Ustedes qué van a marcar? El poder legislativo. Claro, el poder legislativo. Y si le preguntan quién es la institución encargada de poder llamar a elecciones presidenciales, regionales y locales, Poder ejecutivo. el poder ejecutivo, ¿no es cierto? Eso son lo que suelen preguntar, ¿de acuerdo? Ahora vamos a proseguir con el tema de las funciones, ¿no es cierto? En el poder legislativo, en el Congreso de la República, vamos a encontrar 130 congresistas, ¿no? Y vamos a hallar también 2 legislaturas. O sea, los congresistas suelen tener sus vacaciones. Por ejemplo, cuando el Congreso ya logran obtener pues el triunfo, una cosita quería acá culminar ya para no pasar. Ustedes logran visualizar acá pues en el Congreso que existen una especie de mesas, ¿no es cierto? Donde está sentado cada congresista. A eso también se le llama el famoso curul. Eso también suelen preguntar. El curul, ¿qué es un curul? Entonces es la mesa, el espacio donde el congresista logra establecerse y de donde pues defiende, argumenta sus ideas, su propuesta referente. Hay un curul en el Congreso de la República, el número 1, que lo pertenece a un peruano que participó en la famosa guerra con Chile, el que luchó con el famoso Huáscar. ¿Alguien sabe cómo se llama? O sea, cuando llaman en el Congreso lista, a esa persona también nos llaman, el famoso Miguel Grau, ¿no? Ustedes saben que Miguel Grau, seminario, un piurano, luchó pues en la guerra con Chile, defendiendo a bordo del Huáscar, y él fue congresista o fue diputado en ese entonces por Paita, por Piura, ¿no? Y su curul, a modo pues de reconocimiento, ha quedado establecido. El primer curul, o sea, la primera mesa, está ahí con su nombre, ¿no? Miguel Grau Seminario. Y cada vez que llaman lista, primero lo llaman a él. Miguel Grau Seminario, presente, dice todo eso, y ya se hace constatar que él está allí presente en ese espacio.
Entonces, haciendo esa pequeña precisión, pasamos a lo que viene a ser el tema de las funciones, pero previo a ello hay que ver el tema de las legislaturas. Para que me comprenda mejor, los que trabajamos en una empresa, trabajamos en una institución, siempre nos suelen dar vacaciones. Los congresistas también suelen tener vacaciones. Es por eso que se habla de dos legislaturas, ¿no? La primera legislatura que se da que ingresan a trabajar, pues, digamos, desde el 28 de julio hasta el 15 de diciembre. Y la otra legislatura que abarca desde el 1 de marzo hasta el 15 de junio. Y ahí vemos espacios, ¿no? Por ejemplo, del 15 de diciembre hasta lo que viene a ser el 1 de marzo, enero, febrero, son 2 meses y 15 días prácticamente que los congresistas se salen pues de vacaciones. La pregunta es, cuando estos congresistas terminan la primera legislatura o terminan o llega para que me comprenda mejor, llega el 15 de diciembre, ¿quién asume el Congreso? ¿Quién está encargado ahí de dirigir esa institución? La que está encargado es la famosa comisión permanente. La comisión permanente lo van a elegir ellos mismos dentro del Congreso y esta va a estar ahí vigente, perenne, como se puede decir, para cualquier situación que se pueda presentar. Pero esto no es absoluto, esto es relativo, ¿no? Absoluto, ¿qué significa? Que no siempre ellos pueden estar de vacaciones. De repente se suscita algo urgente en el Perú, entonces, si están en vacaciones, el presidente de la República tiene ese derecho de poder llamar a una legislatura extraordinaria. ¿Qué significa eso? Si, por ejemplo, están en vacaciones en enero, febrero los congresistas y se da un tema urgente que el Perú tiene que firmar un contrato con una empresa extranjera sobre temas mineros, entonces el presidente llamará pues a una legislatura extraordinaria, ¿cierto? Donde los congresistas puedan reunirse en el Congreso y de esa manera puedan ir trabajando, comentando, debatiendo sobre lo que se hace o lo que no se hace, ¿no? Entonces, si a ustedes les preguntan, cuando se termina la primera, en ese periodo de tránsito de la primera legislatura, que empieza el 28 de julio hasta el 15 de diciembre y el inicio de la segunda legislatura del 1 de marzo hasta el 15 de junio, ¿quién asume el poder o quién está desarrollando las funciones en el Congreso? Viene a ser la famosa comisión permanente. Y si a ustedes les preguntan, ¿quién es el encargado de llamar a lo que viene a ser las legislaturas ordinarias? Es el presidente del Congreso. Y si a ustedes le dicen, si los congresistas están de vacaciones o no están asumiendo, pues no se está desarrollando una legislatura, ¿quién es el encargado de convocar o de llamar a una legislatura extraordinaria? La respuesta va a ser el famoso presidente de la República. República lleva tilde, ¿no? Ahí está, sino que no, por el tema del teclado. Entonces, esa es la situación. Entonces, no se olviden que el Congreso de la República tiene dos legislaturas, o sea, dos periodos donde trabaja, donde se desarrolla. La primera empieza el 28 de julio hasta el 15 de diciembre. La segunda legislatura empieza el 15 de marzo al 15 de junio. ¿Quién asume la representación en ese periodo que los congresistas están de vacaciones? La famosa comisión permanente. ¿Qué pasa si por A o B se presenta un problema urgente que hay que consultarle, solucionar con el Congreso de la República? Entonces se llama una legislatura extraordinaria. ¿Quién es el encargado de llamar, de convocar? El famoso presidente de la República. Esto no puede exceder de los 15 días, ¿no? En esos 15 días se puede debatir todo lo que se tiene que debatir en esos espacios. Otra de las funciones, aparte del tema de legislar, estimados estudiantes, viene a ser el tema de la fiscalización. Fiscalizar a los funcionarios públicos, ¿cierto?
Un congresista puede acudir a una municipalidad de gobierno local, regional, distrital, a pedir cuentas sobre las obras que se vienen realizando, ¿no? Supongamos que en el barrio donde ustedes viven se está realizando una obra y hay un congresista de Lima. El congresista tiene ese derecho de llegar y pedir los documentos sobre dicha obra, ¿no? En qué se está invirtiendo, cómo se está invirtiendo y si no se está despilfarrando el dinero, ¿no? Entonces, el tema de fiscalización también es una de las funciones que tienen los famosos congresistas. El otro es el tema de la representación, ¿no? El tema de la representación, los intereses del pueblo. Eso es una de, de las funciones que también tiene. Como les había mencionado en una primera instancia, cuando hablamos de los congresistas, nos referimos que vienen a ser los padres de la patria. Con ese nombre se les conoce, ¿no? Los padres de la patria. Y lo elegimos pues a los congresistas con el objetivo de ¿qué? Con el objetivo de que ellos puedan representar los intereses de un determinado departamento, de una determinada provincia dentro del Congreso, para que de esa manera se puedan desplegar políticas en bien de la población. Pero en la praxis, en la práctica, eso no se lleva a cabo. Nos damos cuenta que la mayoría de congresistas, cuando llegan al poder, ¿qué es lo que suelen hacer? Trabajar en favor del pueblo, lo hacen pocos. Hay un selecto grupo de personas, sí, pero la gran mayoría lo que hace es justamente desplegar un trabajo que esté ligado a defender o a priorizar los intereses de aquel selecto grupo de empresarios, de personas que lo apoyaron en su campaña. Y eso es la realidad, ¿no? Eso es la realidad de nuestros políticos a nivel nacional, ¿no? Entonces, eso viene a ser, estimados estudiantes, referente al tema de las funciones, ¿no? Uno, el tema de legislar leyes, el otro de fiscalizar, que tiene la función pues de fiscalizar, puede pedir informes a todos los funcionarios públicos, a las instituciones, municipalidades, y normal, ellos pueden facilitarle el informe referente a los avances que se vienen suscitando en una determinada, obra, ¿cierto? El otro es, entre comillas, los intereses del pueblo, es lo que se dice, pero en la praxis sabemos que esto no es tan aceptable, ¿de acuerdo? Entonces continuamos con lo que viene a ser pues las funciones, las atribuciones que tiene el famoso Congreso de la República, ¿no? El famoso Congreso de la República. Ahí vamos a recalcar lo que habíamos mencionado pues en una primera instancia. Dar leyes y resoluciones legislativas. Como ya lo habíamos mencionado, la función de ellos es elaborar leyes. ¿Y cuándo ingresa en vigencia una ley? Les pregunto, ¿cuál es el paso final para que una ley ingrese en vigencia? Eso también suelen preguntar. ¿Cuando la aprueba el Congreso de la República o cuando la aprueba el Poder Ejecutivo? ¿Cuándo ya ingresa en vigencia una ley? Por ejemplo, dice, mañana ya, desde hoy se aprobó la ley, la pena de muerte para todos los violadores de menores de edad. ¿Eso desde cuándo ingresa en vigencia? ¿Desde que la aprueba el Congreso o desde que la aprueba el Poder Legislativo? El Poder, Ejecutivo. Legislativo. El Poder Legislativo. ¿Ya? Ahí hay una cosita, chicos. Según la Constitución, se dice lo siguiente. Toda ley entra en vigencia después de haber sido publicado en el diario El Peruano. Si la ley no ha sido publicada en el diario El Peruano, esa ley no ingresa en vigencia todavía. Por ejemplo, ahora están debatiendo que en el Perú se va a dar la pena de muerte para todas las personas
que maltratan a su esposa, para todos los varones, el tema de feminicidio. Entonces, si todavía no se ha publicado en el diario El Peruano, entonces no puede todavía aplicarse esos casos, ¿no? Hay siempre esas preguntas que ponen como traba. Algunos dicen, ¿cuándo ingresa en vigencia una ley? A, cuando la apruebe el presidente. B, cuando la apruebe el Congreso de la República. C, cuando lo apruebe el Consejo de Ministros. D, cuando es publicado en el diario El Peruano. No se olviden, entonces, toda ley ingresa en vigencia después que ha sido publicada en el diario El Peruano, ¿no? El diario peruano, pues, el diario oficial del Perú, que fue creado, que viene desarrollándose de los años 1824-23, cuando en ese entonces estaba acá nuestro amigo Simón Bolívar. Entonces, ese es uno de los puntos, de los datos que también les pueden preguntar en su examen. ¿A partir de qué momento ingresa en vigencia una ley? La respuesta es a partir de la publicación en el diario El Peruano, ¿no? Si de repente le dicen cuando la aprueba el Congreso, cuando la aprueba el Ejecutivo, Legislativo, los ministros, no es la clave eso. La clave es después que lo aprueba o posterior a la publicación del diario El Peruano. Ese es el tema de la clave. Entonces, otras famosas atribuciones, estimados estudiantes. Dar leyes y resoluciones legislativas, como ya lo habíamos ido mencionando. Velar por el respeto a la Constitución y de las leyes, ¿no? Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, eso es lo que redunda también en referente a esta situación. El otro es aprobar el famoso presupuesto público. ¿Alguien sabe qué es el presupuesto público? A ver, voluntarios. ¿Qué es el presupuesto público? ¿Tienen alguna idea De referente a las eso? obras, Ya, las obras. A ver, otro voluntario. ¿Qué es el presupuesto público? Un tipo de gestión. El tipo de gestión. Muy bien. Van por ahí. El presupuesto público es un documento, chicos. Ya. El presupuesto público viene a ser un documento. En este documento va a estar escrito, va a estar suscrito los ingresos y egresos que va a tener el Estado peruano en un determinado año. Si saben la diferencia entre ingreso y egreso, ¿verdad? Egreso es cuando recibes o cuando gastas. recibe. Seguro. Ingreso es cuando, nos supongamos que acá nuestro compatriota, a ver quién está aquí en la sala, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nuestro amigo Freddy el día de hoy sale por acá por la Plaza de Lima, muy contento, muy feliz, y se encuentra con un amigo, le dice, pues vamos para que me ayudes a arreglar acá un pequeño mueble y te voy a dar 100 soles de remuneración de pago. Entonces lo damos 100 soles, eso es el famoso ingreso. Luego, regresando a su casa, se encuentra con su enamorada y decide pues llevarlo al cine, ver una película, todo eso, y se gasta 60 soles. Eso venía a ser parte del egreso. El ingreso fue 100 soles que le pagó su amigo por el trabajo que apoyó, y el egreso viene a ser ya los 60 soles que él gastó en la cena con la chica, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el famoso presupuesto público, ¿no? Nosotros hacemos un balance de la productividad, se hace un balance y se dice, este año vamos a obtener tanta cantidad, pero también vamos a gastar tanta cantidad. Por ejemplo, si hay problemas, se hace un diagnóstico a nivel nacional. Si hay problemas en cuanto al tema educativo, vemos que hay varios colegios que están en una situación bastante precaria en la parte andina, en la parte amazónica. Entonces,
las instituciones, los gobiernos locales, regionales van a presentar documentos para que el Ministerio de Economía y Finanzas o la Dirección General del Presupuesto Público pueda pues tomar en cuenta y de esa manera en el presupuesto público puedan apuntarlo y ponerlo como nota que se requiere una determinada cantidad de dinero para que se elabore el tema de colegios. Si de repente queremos implementar los hospitales, entonces eso también debe estar suscrito. Si de repente queremos nosotros ejecutar obras carrozables, ¿no? Trochas carrozables, eso también va a estar suscrito en el famoso presupuesto público. Todo lo que se va a gastar y también lo que se va a recibir va a estar suscrito en el presupuesto público. Esto en una primera instancia va a estar elaborado pues por la famosa dirección del presupuesto público. La dirección del presupuesto público que está mayormente conformada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿cierto? Este Ministerio de Economía y Finanzas va a emitir ese documento al famoso Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo va a analizarlo de la mano con sus ministros. Y esto va a ser emitido pues al famoso Poder Legislativo, ¿no? Y el Poder Legislativo ya va a ser el encargado de poder analizarlo y aprobarlo también, si está bien o está mal la cantidad de dinero que se tiene establecido por esos gastos. Entonces, el famoso Poder Legislativo tiene también esa atribución de aprobar el famoso presupuesto público. El presupuesto público que se da pues por el tema de un año, ¿no? El famoso presupuesto público. Entonces no se olviden, cuando hablamos de presupuesto público se refiere pues a ese documento donde está suscrito, donde está estipulado cuáles van a ser los ingresos y los egresos en un determinado año. Eso es lo que se le conoce. El otro es aprobar la demarcación territorial que se proponga en la Constitución, ¿no? La demarcación territorial. Por el norte, ¿con quién limita el Perú? Por el norte. A ver. Por el norte, ¿con quién limita el Perú? Sin estar buscando ahí en el internet. A ver, Ecuador. voluntarios. Ecuador y qué más. Ecuador, Colombia, creo. Ya. Ecuador y Colombia. Y por el sur, Con Chile. Con Chile. por Chile, ¿no es Chile, cierto? Argentina. Y por el oeste, El mar. el mar de Grau. ¿Y a ese mar cómo se le conoce? ¿El mar de qué forma parte? Forma parte del famoso océano, del Océano Pacífico, ¿no es cierto? Un dato más referente a eso, ya que tomamos también, al mar del Perú se le conoce como el mar de Grau. ¿Por qué el mar de Grau? Como les había mencionado en una primera instancia, en el año 1789 el Perú ingresó en un conflicto bélico con los chilenos y hubo un peruano bastante valiente, bastante aguerrido que dio su vida. Él, a pesar que era congresista, tenía esa facultad de salvarse en el Congreso porque los congresistas no podían ir a luchar. Él lo nombraron como almirante, como máxima autoridad de la guerra para que pueda salvarse, pero él se decidió y siguió peleando allá en Valparaíso, ¿no? En el puerto de Valparaíso, en Chile, y al final este hombre es derrotado con su embarcación, el Huáscar. Y en honor a ese personaje es que se le conoce como el famoso Mar de Grau, en honor a nuestro compatriota Miguel Grau Seminario, un piurano que desde muy niño, desde muy temprana edad estaba incursionando ya por distintos océanos, Pacífico, Atlántico. Entonces, eso es referente. El tema de las demarcaciones territoriales tiene que ver también con el tema del poder legislativo, ¿no? Tanto fronterizos y también parte de interno, ¿no?
delimitar hasta qué lugar llega Tumbes, hasta qué parte llega lo que viene a ser Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, todas esas delimitaciones también lo va a aprobar pues el famoso, poder legislativo, ¿cierto? Otras atribuciones que también tiene el famoso Congreso de la República, ¿no? Autorizar al presidente de la República a salir del país, ¿no es cierto? Autorizar al presidente de la República para que salga del país. La semana pasada habíamos anunciado que si el presidente quería viajar a España, a Portugal, a Inglaterra, a Francia, tenía que previamente pedir permiso al Congreso de la República. Si el Congreso aceptaba, normal, podía pues realizar su viaje. Pero si no aceptaba, no podía. ¿Y qué pasaba si el presidente viajaba al otro país sin el permiso del Congreso? ¿Qué pasaba? Lo vacaban. Claro, es un causal un causal de vacancia, ¿cierto? Salirse del territorio sin pedir permiso. Otro causal de vacancia, el tema de la incapacidad física. La incapacidad física, el tema de la muerte, que son también otros causales de vacancia del famoso presidente de la República. Y no necesariamente es porque el presidente vaya sin permiso. De repente el Congreso sí lo aprueba, pero si el presidente viaja o pide permiso para que se vaya a Ecuador y al final amanece en Colombia, eso también es un causal de vacancia, ¿no? Entonces tiene que estar en el mismo lugar donde lo han designado, tiene que estar ahí en ese espacio. Si por A o B se decide incursionar a otro país, eso también es un causal de vacancia. ¿Y quién lo va a vacar? Obviamente el famoso poder legislativo, ¿no? El otro es el tema de la aprobación de guerra, ¿no? Decíamos que el presidente de la República podía declarar la guerra a un país, ¿no? Él declaraba, pero el que aprobaba, ¿quién era? El famoso Congreso de la República, ¿no? El poder legislativo. El poder legislativo. Entonces, el presidente va a declarar la guerra, pero el que aprueba, el que dice, sí, no vamos a la guerra, es el famoso poder legislativo. Lo mismo, pues, para el tema de la paz, ¿no? Si ya queremos ponerle paz a un conflicto bélico, el presidente puede decir, sí, ya estamos totalmente devastados, totalmente deteriorados, totalmente maltratados, queremos firmar la paz. El normal puede esbozar esa idea, pero si el Congreso de la República no logra aceptarlo, no logra darle luz verde, entonces esto no procede, ¿no es cierto? El otro es también referente a los empréstitos, ¿no? El otro tema de los empréstitos, ¿no? Si, por ejemplo, el Perú desea hacer un empréstamo del Banco Mundial, de Estados Unidos o de un determinado país, el presidente puede hacer las negociaciones. Puede él decir, te vamos a pagar en tantos años, te vamos a pagar en tantas cuotas, todo eso. Negocia, pero el que la aprueba, ¿quién es? Es el famoso Congreso de la República, ¿no? El famoso Poder Legislativo. Si no existe la aprobación, por más que el presidente desee, quiera, pero esto no logra, no logra proceder, ¿de acuerdo? Entonces, esos son lo que viene a ser referente al famoso Congreso de la República. A ver, hacemos un repaso hasta ahí para que se pueda comprender. A ver, entonces, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? A ver, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? Una alumna, a ver, ¿cuáles son los tres poderes del Estado? Porque están pasando solo los varones, nomás creo. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Poder legislativo, ejecutivo y el poder judicial. El poder judicial.
Muy bien. ¿Quiénes lo conforman el Poder Ejecutivo? Sería el presidente y el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros. A ver, ¿cuáles son los causales de vacancia para el presidente? ¿Cuándo se le vaca a un presidente? Hay varios, cuando no convoca elecciones, cuando sale del país sin pedir permiso, en este caso de los congresistas. Muy bien. A ver, otra compañera. Ha estado participando León, si no me equivoco, ¿no? León. A ver, con Carla. Sí. Carla, ¿quién fue el personaje que luchó con sus ideas para que acá en el Perú pueda establecerse una forma de gobierno llamada república? Si no me equivoco, es José Faustismo Sánchez. José Faustino Sánchez Carrión, ¿no es cierto? José Faustino Sánchez Carrión, también conocido como ¿qué? Conocido como el solitario de Sayán. ¿Y cómo se llamó ese ideólogo, ese filósofo francés que planteó que no debe establecerse ya en el mundo las famosas monarquías, sino que debe establecerse que el poder debe estar dividido en tres instituciones? ¿Cómo se llama ese filósofo francés? ¿Alguien sabe? Que escribió un libro, El espíritu de las leyes. Montesquieu. Claro, Montesquieu fue el representante que hizo factible pues esta situación. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos para postular al Congreso de la República? Alexandra Quispe. Alexandra, Aquí estoy, profesor, disculpa. ¿cuáles son los requisitos para postular al Congreso de la República? Uno de ellos era ser peruano de nacimiento. Ya, prosigue. Otro era tener la edad de 35 años. 35 años. Ya. Ajá. ¿Qué más? Pero Tener derecho a sufragio. Ya, por ejemplo, los presos, ellos no tienen derecho a sufragio, no los que están prisioneros. Eso. ¿Será cierto que es 35 años, Dayana? ¿Para congresista Creo que o no? era 25. Ya, 25. 35 es para el presidente de la República, ¿ya? No se olviden. Y cuando hablamos de congresistas, solo son 25 años. Profe, y para ministro también son 25 años. Ellos suelen preguntar siempre, ¿no? El tema de las fechas, perdón, de las edades, ¿no? Entonces, eso, 25 años para congresista, 35 años para presidente de la República, 25 años para el famoso Consejo de Ministros, ¿no es cierto? Y no se olviden que existe un requisito principal, el derecho a sufragio, ¿no? Eso es el que se comparte tanto para la elección de los presidentes, tanto para la elección de los congresistas, ¿ya? Eso es referente. La siguiente pregunta, cuando los congresistas salen de vacaciones, ¿quién asume, quién está ahí vigente en el Congreso para que pueda administrar las funciones? El presidente. No, hay una comisión, ¿cómo se llama esa comisión? La Comisión permanente. Claro, la comisión permanente. Esta comisión permanente está representada por un 25% de los congresistas. A ver, ¿quién está por acá por la sala? Algunos están... A ver, Santiago López, doctor Santiago.
¿Cuántos Disculpa. congresistas existen en el Perú? Unos 130. 130 congresistas. ¿A partir de qué año en el Perú se aplica lo que viene a ser una sola cámara? Creo que 1992. Claro, a partir del año 1992. Y en ese tiempo, mi estimado William López, ¿quién era el presidente del Perú? Ay, profe, está difícil. William López. ¿William López? Hay un William López en la sala. Ah, ese no soy yo. Les pueden preguntar cómo se llamó el presidente, a ver, para Daira, Luria, Zulca. ¿Con qué presidente, en el gobierno de qué presidente fue emitido, fue aprobada, o fue puesta en vigencia la Constitución de hoy, del 2023? ¿En el gobierno de qué presidente? De Alberto Fujimori. De Alberto Fujimori. Ya la ayudaste a tu compañero, ¿no? Está bien, entonces esos datitos siempre hay que repasarlo para que de esa manera no nos podamos, no nos podamos olvidar, ¿ya? Para de esa manera no poder olvidarse, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones del Poder Legislativo? ¿Cuáles son las tres principales funciones del Poder Legislativo? A ver, voy a pedir por acá para que participen, porque no están durmiendo al parecer. A ver, Meli, está ahí Meli, ¿no? Meli. Meli, a ver, ¿recuerdas cuáles son las funciones principales del Poder Legislativo? No está Meli. ¿Y qué dice Freddy? Lima Carvas. Dígame, profe. ¿Cuáles son las principales funciones del Poder Legislativo, mi estimado Freddy? Primero se encarga de elaborar sus leyes, de derogar leyes y modificar las leyes. Ya. ¿Qué funciones más tiene? Hemos hablado de tres funciones principales. A ver. Mm, Bueno, lo que Uno era entendí, fiscalizar, ¿no es cierto? Fiscalizar. El otro, Representar. claro, representar, ¿no es cierto? Representan. Ustedes saben que los congresistas representan a determinados departamentos, ¿no? Y esos congresistas obviamente van a, pues, trabajar para subsanar las problemáticas existentes de ese departamento. Congresistas de Cajamarca, de Tumbes, de Piura, de Lima, y etc. departamento que existe en nuestro, en nuestro país, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros, estimados estudiantes, estamos haciendo el repaso referente a los tres famosos poderes del Estado, ¿no? El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, ¿ya? No se olviden que cuando hablamos del poder legislativo, nos referimos pues a los famosos congresistas, que vienen a ser 130 congresistas, que tienen como funciones, uno, el tema de legislar leyes, el otro, el tema de fiscalizar, y el otro es de representar, ¿de acuerdo? Ya. Proseguimos entonces con la siguiente diapositiva, ¿ya? Derecho a la amnistía también. ¿Alguien sabe o qué entiende por amnistía? Creo que en la clase anterior también les había comentado. ¿Cuál es la diferencia entre amnistía y indulto? Eso también no se olviden, que el presidente da el famoso indulto. ¿Qué era un indulto?
El indulto era que yo podía perdonar la pena, ¿no es cierto? Y la famosa amnistía, ¿qué significa? Miren, cuando hablamos del derecho a la amnistía, ¿no? La amnistía significa olvidar el delito, ¿no? Eh, en, en el año 2000 se levantó el expresidente en armas, el presidente Ollanta Humala Tazo, ¿cierto? Se levanta el famoso levantamiento de Locumba, ¿no? ¿En contra de quién? En contra del presidente Fujimori, pues que había demostrado un accionar bastante imprudente, porque a partir de los 2000 empieza, bueno, en los años 1980, 1990, los 2000 empieza a destaparse toda esa podredumbre que se había vivido de los años 1990 en el gobierno de Fujimori. Entonces se empieza a levantar en armas. Y ustedes saben que nadie puede rebelarse contra el presidente según la Constitución Política del Perú. Y por ende, Ollanta Humala tenía que irse preso a la cárcel. Pero ¿qué es lo que hizo nuestro amigo Ollanta Humala? Conversar con los congresistas para que lo puedan dar amnistía. O sea, olvidar ese delito que había cometido, ¿no? Y al olvidar ese delito, él estaba, pues, de una manera absuelta, ¿no? Si uno de ustedes de repente tiene un problema en una municipalidad del sur, del norte, y luego les van a mencionar que van a ser procesados porque han cometido un delito, y toda persona tiene derecho a la amnistía. Tú puedes ir al Congreso y pedir, pues, la amnistía, ¿no? El Congreso va a evaluar, ¿no?, si te va a ceder o no te va a ceder el tema de la amnistía. Si te concede, entonces tú estás siendo olvidado tus malas acciones que realizaste y de esa manera quedas absuelto, como en este caso del señor Ollanta. Y el indulto es que una persona ya esté prisionero, esté en prisión y al final los presidentes dan el famoso indulto, se lo perdonan la pena y lo dejan en famosa libertad, ¿no es cierto? Eso es el tema de la amnistía, entonces lo puede dar, que es el olvido de la pena que lo emite el famoso Poder Legislativo, y los indultos lo emite el famoso presidente de la República, conocido pues junto con los ministros como el famoso poder ejecutivo. ¿De acuerdo? Profe, ¿puede ser vacado o no puede ser vacado los congresistas? Hay un alumno que está saliendo, ingresando, Ricky Navarro. Ya, está bien. Así como el presidente de la República tenía sus causales de vacancia, ¿no es cierto? Que ya lo habían mencionado. Cuando hablamos también del Congreso de la República, también vamos a hallar causales de vacancia. ¿Ya? Uno de los causales de vacancia es el tema de la muerte del congresista, ¿no? Si el congresista muere, obviamente, pues eso queda vacado su espacio, su curul. Pero también tiene sanciones, ¿no? Las sanciones, según la Constitución Política del Perú, no pueden excederse de 120 días, ¿no? Si a usted le preguntan, según la Constitución Política del Perú, como máximo, ¿cuántos días debe ser la sanción de los congresistas? Máximo 120 días. No puede exceder de esa cantidad de días. ¿De acuerdo? No. Eso es el tema de lo que viene a ser referente a la vacancia de los congresistas. Voy a darme el espacio para leer esta diapositiva. Dice, ¿cuáles son los causales o cuáles son las causas para cerrar el Congreso? El presidente de la República está facultado, escuchen bien, para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a 2 consejos de ministros. Ya. Ahí vamos a retomar un poco de lo que vino a ser la clase anterior, ¿no? No se olviden que habíamos hablado que el presidente estaba eligiendo a los famosos ministros, ¿no es cierto? Los ministros, los cuales eran 18.
Estos ministros van a presentarse a los 30 días al Congreso de la República. En el Congreso de la República ellos van a presentar el proyecto que tienen, ¿no? El señor del Ministerio de Economía y Finanzas dirá, yo planteo esto, quiero expulsar a todas las minas en el Perú porque estamos cansados de que nuestro oro, nuestra plata, nuestro litio, nuestros metales sean manejados por las grandes empresas internacionales y nosotros nos quedemos en una situación de pobreza, de vulnerabilidad, con los ríos contaminados y etc. de cosas. Y planteamos que la riqueza de nuestra patria ya no sea administrada por los extranjeros, sino que sea administrado por quienes, por los peruanos. Eso planteará. De repente el señor ministro de Educación también se pondrá en el Congreso y dirá, como ministro de Educación estamos totalmente en desacuerdo que se prioricen los cursos de religión, los cursos de inglés. Planteamos que se debe incrementar las horas de cívica, de historia, de filosofía, de economía, que hacen más crítico a la persona. O de repente planteará que en los colegios se instauren los famosos colegios técnicos agropecuarios, ¿no? Donde el estudiante, cuando termina la básica regular, termina con una cierta carrera técnica, ¿no? Panadero, carpintero, o muchas cosas más, ¿no? Que en algunos colegios aún persiste esa situación. Entonces, los ministros con el presidente van a acudir al Congreso de la República para que puedan hacer su presentación del proyecto, de las actividades que tienen planteado. Y si por A o B el Congreso de la República, o sea, ahí se llama el tema de censura o negado, no acepta ese Consejo de Ministros, no dice, no, ese Consejo de Ministros no estoy de acuerdo, ¿no? Porque están muy radicales, quieren hacer cambios muy fuertes y no nos parece pues admisible, adecuado, factible. Y entonces lo niega. Entonces el presidente va a acudir a remover algunos ministros y otra vez se presenta al Congreso de la República. Y si en esta segunda vez que el presidente ha llevado a sus ministros y estos ministros están sustentando su plan de trabajo y lo censura o es negado otra vez la confianza, si lo niega la confianza del Consejo de Ministros, entonces ahí sí existe, pues, tiene ese derecho el presidente de la República de disolver el famoso Congreso. ¿De acuerdo? ¿Comprendieron? Entonces, a ver, la alumna, a ver, Alexandra Quispe. A ver, Alexandra, entonces, ¿cuál es la causa el causal principal para que se pueda disolver el Congreso? Por lo de que si el Congreso llega a censurar o negar la confianza de dos ministros. Dos consejos de ministros, ¿no es cierto? Dos consejos de ministros. Entonces, cuando el Congreso de la República niega dos consejos de ministros, va a ser obviamente disuelto por el Poder Ejecutivo, el famoso presidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí podemos nosotros comprender lo que viene a ser esta situación, ¿ya? Esos son los causales de vacancia que se dan en el tema del Congreso de la República, ¿ya? Profe, pero ¿qué pasa si no se olviden que cuando presentó Castillo su primer ministro, que estaba encabezado por Bellido, ¿no? Varios ministros estaban cuestionados, ¿no? Uno de ellos fue Béjar, por ejemplo, ¿no? El sociólogo Béjar, que fue un guerrillero, estaba cuestionado. Hay momentos que yo estoy en desacuerdo con todo el Congreso, el grupo de ministros, ¿no? Pero hay momentos que yo también el Congreso va a cuestionar a un ministro nada más. Entonces van a interpelarlo, van a llamarlo para que puedan modificarlo a ese representante.
¿Cuál es el tiempo, cuánto es el tiempo que tiene el presidente de la República para poder cambiar, modificar ese representante del Consejo de Ministros? Tiene 72 horas, ¿no? 72 horas para que pueda hacer la respectiva modificación, ¿no? Y de esa manera ya se pueda, pues, dar el visto bueno. El otro es el tema de la... A ver, un momento, están ingresando por acá nuevas personas al parecer. Ya vamos a... William López, pero ellos ya estaban acá, sino que se salen, ¿no es cierto? William, ¿están ahí? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿William ya estaba en la sala o está porque recién está ingresando, saliendo? ¿Cuál es la situación? William López y Nicky, creo, Navarro, creo. Ya. Entonces, vamos a hablar del tema de la inmunidad. Ustedes han hablado sobre la famosa, han escuchado sobre la famosa inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria. ¿Qué se refiere? ¿Qué es? Acá podemos leerlo y dice lo siguiente. La inmunidad parlamentaria consiste en aquella protección de carácter procesal que tienen los representantes cuando se les intenta seguir un proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión de un delito. ¿Qué se refiere a eso? Que cuando un congresista está asumiendo funciones, no puede ser procesado, ¿ya? No puede ser investigado, ¿no? Eso es lo que se refiere. ¿Y hasta cuándo esto se da? Se da pues hasta un mes después de haber cesado funciones, ¿no? Si por ejemplo yo soy congresista y este 31 de diciembre ya termina, o bueno, en julio, el 28 de julio yo termino mis funciones como congresista. Tengo hasta agosto todavía esa inmunidad parlamentaria. Pasa el mes, yo ya no puedo tener inmunidad, ya no me respalda la Constitución. Entonces, fácilmente empiezan a hacer las investigaciones, el respectivo proceso, para de esa manera determinar si estoy culpable o no soy culpable. No. Profe, eso significa que no podemos, que los congresistas no pueden ir presos, no pueden ser retirados por más que cometan delitos. No. Si a un congresista lo encuentran en flagrante delito, va a ser obviamente sancionado, ¿no? ¿Qué pasa si por allá a un congresista lo encuentran con droga? O de repente se entera que un congresista ha violado a una menor de edad. Entonces ahí sí ya es un claro ejemplo que la persona pues está cometiendo un error y eso se llama el flagrante delito, ¿no? O sea, con las manos en la masa, como se dice en términos populares. Entonces, cuando el congresista está en flagrante delito, entonces va a recibir pues el tema de la inmunidad parlamentaria, se le puede quitar, se le puede despojar. ¿Y quién lo despoja o quién quita la inmunidad parlamentaria? Viene a ser el mismo Congreso de la República, ¿no? La famosa comisión permanente. ¿Hasta cuándo tiene la famosa inmunidad parlamentaria? Lo tiene hasta un mes después de haber cesado sus funciones, ¿no? Eso es lo que también suelen preguntar en clase, en los exámenes, ¿no? ¿Hasta cuándo tiene la inmunidad parlamentaria? Lo tiene hasta un mes después de haber cesado sus funciones. Entonces, hasta ahí nosotros, estimados estudiantes, podemos entender las características, las funciones, la forma de cómo se elige a los representantes del famoso poder legislativo, ¿no? Otra cosa que nosotros también debemos entender que hay momentos que, por ejemplo, el Congreso lo va a dar la facultad de legislar al presidente de la República, que él pueda emitir leyes, ¿no? Los famosos decretos legislativos, ¿no?
donde el presidente puede emitir leyes, ¿no? Eso lo va a facultar el famoso Congreso de la República. Otra cosa que ustedes deben comprender y que quizás también les pueden preguntar es referente a esto, ¿dónde está el tema del... Ya, esto. Lo que no puede ser cerrado el Congreso, ya no puede disolverse, es en el último año de gobierno, ¿no? En el último año de gobierno. Si ya estamos en el último año de gobierno, entonces, según la Constitución Política del Perú, en ese año de gobierno, el Congreso de la República ya no puede ser cerrado. Otra cosa más también es que si existe una famosa comisión permanente, a la comisión permanente si no lo pueden disolver. Esa comisión permanente va a estar ahí vigente hasta que el presidente de la República pueda llamar a nuevas elecciones de congresistas. Profe, ¿y qué pasa si el presidente no llama a elecciones de congresistas? Entonces, los congresistas disueltos, ellos tienen ese derecho, pasado 4 meses, de otra vez organizarse y asumir funciones en el Congreso de la República, y desde el Congreso de la República incluso pueden despojarlo al presidente y a los ministros. Se dan cuenta que existe pues una especie de controlamiento entre esos 3 poderes, ¿no? En el Ejecutivo, en el Legislativo y en el Judicial, que también vamos a hablar en la próxima semana. Entonces, otro dato más, en el último año de gobierno, el Congreso de la República ya no puede disolverse. Otra cosa más, en el estado de sitio, ¿no? El estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? A ver, ¿alguien recuerda qué es el estado de sitio, el estado de emergencia? ¿Recuerdan? Cuando hablamos del estado de sitio, ¿a qué se refiere? ¿Están? Sí, profe, sí. ¿A qué se refiere cuando hablamos de estado de sitio? Como un estado de emergencia. Claro, como un estado de emergencia, ¿no es cierto? El estado de sitio se daba en épocas de qué? En épocas de guerra y en épocas de qué? En épocas de terrorismo, ¿no? Y el estado de emergencia se suscitaba en caso de qué? Desastres naturales y qué más? Terremotos, ¿no es cierto? Sí, profe. Todos estos estados de sitio, como les había mencionado, en estos estados de sitio, lo que hace el poder ejecutivo, lo que hace es vulnerar o quitarte ciertos derechos para poder proteger ciertos derechos principales, ¿no? Derechos determinantes. Como les había mencionado, por ejemplo, si estamos acá en el Perú y ingresamos a guerra con Ecuador por el tema territorial, entonces, al estar en guerra, el presidente de la República va a estar en estado de sitio. Nadie me sale a partir de las 8 de la noche. No, profe, pero según la Constitución Política del Perú, yo tengo derecho a desplazarme libremente por cualquier espacio del territorio. Pero el presidente en este caso o las instituciones están violando, vulnerando ese derecho a transitar libremente. ¿Por qué? Porque quieren proteger el derecho fundamental. ¿Cuál es el derecho fundamental del ser humano? El derecho a la vida. El derecho a la vida, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si estoy por ahí caminando, me da un balazo, un bombazo y ahí yo estoy ahí sucumbido, ¿no? Entonces ya no puedo proseguir pues en el vasto mar de la vida. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? El famoso derecho de sitio. Si estamos en un derecho de sitio, entonces también el Congreso de la República no puede ser disuelto. ¿Cuándo también no puede ser disuelto el Congreso de la República? Cuando estamos en el último año de gobierno, ¿ya? Eso no se olvide, en el último año de gobierno. Entonces, esos son los que nosotros debemos comprender, debemos entender referente al famoso poder legislativo. Para poder asimilarlo y comprenderlo mejor,
vamos a hacer un repaso general desde lo que hemos tomado en la clase anterior hasta lo que viene a ser la actualidad para que se pueda ir argumentando. A ver, voy a hacer las preguntas para que puedan ustedes participar y de esa manera corroborar si de verdad están comprendiendo. A ver, empezamos con nuestro amigo William. ¿Está William, no? No está. A ver, voluntarios. ¿Con qué batalla nos logramos independizar los peruanos? Con la Hubieron dos grandes batalla batallas. de Ayacucho, ¿Y la otra batalla cómo se llamó? de Junín. La famosa batalla de Junín. ¿Qué corriente libertadora dirigió esas dos batallas? ¿La del sur o la del norte? La de sur fue Junín. No se olviden que cuando nosotros logramos independizarnos de España hubieron dos grandes corrientes libertadoras. Una del sur, la otra del norte. ¿Y quién fue la que dirigió las dos batallas, la de Junín y de Ayacucho? ¿Qué corriente? ¿La corriente del sur o la del norte? Del sur. La del norte, ¿no? La del sur La del estuvo norte, norte. dirigido por San Martín, ¿no? San Martín se retira de acá del Perú en el año 1823, después de haber contemplado que no se logró concretizar su proyecto de monarquía constitucional, y llega pues para acá al Perú un señor llamado Ramón Don Castilla. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios Ponte Blanco y Sopos, que ustedes lo conocen como Simón Bolívar, ¿cierto? Él logra expulsar a los españoles junto con Sucre y otros más representantes. Llegó justamente con dos batallas, la batalla de Junín, que será el 6 de agosto, y la batalla de Ayacucho, que será el famoso 9 de diciembre del año 1824. ¿De acuerdo? No se olviden entonces, dos corrientes libertadoras para lograr independizarnos de España. La del sur dirigida por ¿quién? José de San Martín. La del norte. Simón Por Bolívar. Simón Bolívar. ¿Cuáles fueron las dos batallas? A ver, las chicas que participen, ¿cómo se llaman las dos batallas que hicieron posible nuestra independencia? ¿Qué dice Daira, Luriana, Hanan Basulca? La batalla de Ayacucho y Junín. Y la batalla de Ayacucho, la batalla de Junín. Luego de este proceso de independencia en el Perú, o en ese proceso va a darse un gran debate entre dos corrientes, entre los monarquistas y los famosos republicanos. El máximo representante de los monarquistas era San Martín. El máximo representante de los republicanos era nuestro amigo José Faustino Sánchez Carrión. A Faustino Sánchez Carrión también se le conoce como el famoso solitario de Sayán. Profe, ¿cómo se llamaba la institución donde debatían tanto los famosos monarquistas como los famosos republicanos? La Sociedad Patriótica de Lima. Esa institución donde se lograban reunir para que puedan debatir estas ideas. ¿De acuerdo? ¿En base a qué personaje o en base a qué filósofo, ideólogo se estableció acá en el Perú la República? ¿Al famoso Montesquieu o Rousseau? Montesquieu, ¿cierto? De la famosa Revolución Francesa. Entonces, cuando hablamos ya de la República, hablamos de esa forma de gobierno que tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Cómo se llamó ese libro donde fue suscrito, estipulado que el gobierno debe estar dividido en tres poderes? ¿Cómo se llamó ese libro? El libro donde fue escrito esta propuesta de forma de gobernarse con tres poderes. ¿Cómo se llamó? ¿El pez en el Espíritu agua? de las leyes, creo. El espíritu de las leyes. Espíritu de la... Muy bien. Eso. El espíritu de las leyes. ¿Ya? Muy bien, el famoso espíritu de las leyes. Entonces, hasta ahí estamos comprendiendo. Y cuando ya llegamos pues a lo que viene a ser el Perú, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Estado,
Cuando hablamos de Estado, no se olviden que hablamos del conjunto de instituciones, ¿no es cierto? El conjunto de instituciones. Primero, el tema de la nación. La nación, ¿qué vienen a hacer? La nación viene a ser ese conjunto de personas que comparten ciertos vínculos históricos, una lengua, una determinada gastronomía, unas determinadas fiestas, determinadas formas de hablar y etc. cosas, ¿no? La nación. Luego hablamos del país. Cuando hablamos del país nos referimos a ese conjunto, a ese territorio, ¿no? Al territorio. En esta parte hablamos desde Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. Todo el territorio viene a ser la parte del país. Cuando hablamos del famoso Estado, se refiere pues a ese conjunto de instituciones, ¿no es cierto? Se refiere al conjunto de instituciones. Y cuando hablamos del gobierno, ¿a qué se refiere, eh, mi estimada Meli? ¿A qué se refiere cuando hablamos del gobierno? ¿Qué es el gobierno para ti? Meli, creo que no está Meli. ¿Qué dice Carla? ¿Cuál es la diferencia, Carla, entre el Estado y el gobierno? Carla Colque. Así, el gobierno viene a ser un grupo de personas que tienen su función en un determinado momento. Por ejemplo, podría ser el presidente. Y lo que es el Ya. Estado viene a ser las instituciones en las cuales se gobierna lo que se viene a ser los políticos. ¿Y cuál es la diferencia entre país y nación? El país es el territorio, lo que, como usted dijo que viene a ser Moquegua, Arequipa, Trujillo, y lo que viene a ser nación, como lo mencionó, es el conjunto de personas que comparten costumbres, creencias y todo eso. Claro, ya muy bien. Entonces, hasta ahí está bien esta parte, ¿no? La diferencia entre Estado, país, entre nación y entre gobierno, ¿ya? A este estado. Entonces, ahora sí ya nos adentramos a lo que viene a ser el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo lo conforman, pues, el famoso presidente de la República y los famosos ministros. ¿Cuántos ministros son en el Perú? ¿Cuántas carteras ministeriales? ¿20 o 25? 18. 18, muy bien, 18, ¿no? 18 carteras ministeriales. Ahí está el ministro de Economía, ministro de Agricultura y etc. de cosas, ¿no? 18 carteras ministeriales. ¿Cuáles son los requisitos para postular al Congreso, a la presidencia? ¿No? 35 años. Otra cosa, ser peruano de nacimiento. Otra cosa más, tener derecho a sufragio, ¿no? Como siempre lo habíamos puesto como ejemplo, si una persona está cumpliendo su pena en un penal, él no puede ser elegido no tiene el derecho a sufragio, por ende no puede ser elegido. ¿Cuál es el presidente más joven del Perú de facto, mi estimado Ricky Navarro? A ver, Ricky, ¿cuál es el presidente más joven a través de facto o a través de golpe de Estado? A ver, ¿qué dice Santiago? Santiago López. ¿A quién se le conoce como el presidente más joven que ingresó a través de golpe de Estado? Salaverry. Salaverry, ¿no es cierto? Y cuando hablamos del poder del presidente constitucionalmente, Hablaríamos de Ollanta Humala. ¿será Ollanta Humala, mi amigo Santiago? ¿O Freddy? ¿Qué dices, Freddy? ¿Será cierto? Alan García. Alan García, ¿ya? Alan García Pérez, ¿ya? Alan García Pérez. Está bien. Entonces, ahí hablamos del poder ejecutivo, ¿no? Del poder ejecutivo. ¿Cuáles son las principales funciones del poder ejecutivo? Uno, del poder ejecutivo, la principal función es el que va a representar a la nación.
¿no? Va a ser el que va a personificar, ¿no? Represente en los otros países, ¿no? Cuando se va a un determinado país, a un determinado continente, no habla solo del Perú, sino que habla, perdón, no habla solo como persona particular, sino que habla a nivel del Perú. Otra de las funciones que puede él elegir los famosos embajadores. ¿Qué es un embajador? Es un representante del Perú en un determinado país, ¿no? Las famosas embajadas, ¿no? Esas embajadas son respetables, son autónomas. Eso significa que si acá hay una embajada de Colombia, esa embajada es respetable. No puedes ingresar por más que esté en tu territorio. Y ahí aprovechan pues muchas personas para brindarse el asilo político, ¿no? Protección, ¿no? Lo que hizo pues en este caso la, la ex dama, ¿no? Dama de la Nación, ¿no? La señora Paredes, ¿no? Entonces, eso es el tema. El otro que puede convocar a elecciones, ¿no? No se confundan que no es el Jurado Nacional de Elecciones, no es la OMPE, sino que es el presidente, el Poder Ejecutivo, el encargado de poder convocar a las famosas elecciones. Funciones más ejecutivo. A ver, negociar empréstitos, ¿no? Cuando yo quiero hacer un préstamo, yo tengo que hacer eh, los famosos trances para ver el tema de las formas de pago, el tema de las letras, entonces ahí también está el tema del presidente. ¿Cuáles son los causales, señorita Carla Colque, para que pueda ser vacado el presidente? Eh, Salir del país sin permiso de los congresistas. Ya, ¿qué más? La muerte del presidente. Ya la muerte del presidente, ¿qué más? Su incapacidad moral. Su incapacidad moral, su incapacidad física, ¿no es cierto? Cuando no Mm, convoca elecciones, también, también también. es uno de los factores que puede ser vacado, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso es referente a lo que viene a ser el famoso poder, el famoso poder ejecutivo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento se da el famoso estado de sitio? Cuando el El país se estado de encuentra en un sitio, estado de guerra o de emergencia. no, en estado de emergencia no, en terrorismo y guerra, ¿no? Y el estado de emergencia se da cuando existe, Estado pues, de sitio. desastres naturales y lo que viene a ser el famoso, los famosos terremotos, ¿no es cierto? ¿Cuántos días como máximo debe durar el famoso estado de emergencia? 90 días. No, 60 días, ¿no? Y el estado de sitio, 45 días, ¿no? Para que pueda ampliarse, tiene que otra vez formular emitirse un nuevo decreto para que pueda consensuarse a nivel nacional que existe ese estado de sitio o ese estado de emergencia en esa determinada zona. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al famoso poder legislativo, ¿no? Cuando hablamos del poder legislativo, como les había mencionado, hablamos del famoso, de los famosos congresistas, ¿no? Que en este caso en el Perú vienen a ser 130 congresistas. 130 congresistas. ¿Cuáles son los requisitos principales? Uno, ser mayor de 25 años, ¿no es cierto? Lo otro es que tiene que tener derecho de sufragio y el otro es que tiene que tener derecho eh, ser peruano de nacimiento. Son los tres requisitos principales que se requieren. No hay un requisito que sepa leer o escribir o que haya estudiado pues una maestría, un doctorado, la universidad, nada por el estilo.
De acuerdo. ¿Cuáles son las funciones principales del Congreso de la República? Uno, elaborar leyes, ¿no es cierto? El otro, el tema de la fiscalización. Los congresistas tienen ese derecho de poder acudir a una institución pública, acudir a una municipalidad, hacer la fiscalización sobre el accionar de determinados servidores públicos, ¿de acuerdo? ¿Cuándo ingresa en vigencia una ley que es emitida por el Congreso de la República? ¿Cuál es la última instancia? Ingresa en vigencia cuando es aceptada cuando es publicada, ¿en qué El diario? diario El Peruano. En Diario El Peruano. No se olviden, no caigan en la trampa de que si la aprobó el Congreso o la aprobó el presidente, no. La ley ingrese en vigencia después de haber sido publicado en el Diario El Peruano. En el Congreso ya puede ser, ya puede estar aprobada, pero si no ha sido publicada en el Diario El Peruano todavía no ingresa, no ingresa en vigencia. ¿Ya? Eso es referente al tema de las leyes. ¿Cuáles tenemos otras atribuciones referente al Congreso? ¿No? Otras atribuciones referente al Congreso. Las otras atribuciones referente al Congreso son las siguientes, ¿no? Que va a aprobar el famoso presupuesto, el presupuesto general de la República. ¿Qué es el presupuesto general de la República? Alexandra, a ver, ¿qué es el presupuesto general de la República? ¿Qué es el presupuesto general de la República? A ver, un voluntario, ¿qué es el presupuesto general de la República que también es aprobado por el Poder Legislativo? Un documento. Un documento donde ¿qué está escrito? El presupuesto. El presupuesto es el Estado. Cuando hablamos del presupuesto, hablamos del documento. En el documento va a estar escrito o va a estar suscrito lo que viene a ser los ingresos y los egresos que va a tener un país en un determinado año, ¿no es cierto? Entonces, en una primera instancia, este va a ser elaborado pues por la Dirección General del Presupuesto Público, luego va a ser canalizado al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo va a emitir ese documento a lo que viene a ser el Poder Legislativo y el Poder Legislativo va a darle lo que viene a ser la aceptación, la luz verde, ¿no es cierto? El otro es que va a también dar permiso al presidente. El presidente no puede salirse del país sin la autorización del famoso Poder Legislativo, ¿no? Lo mismo, para que pueda aprobarse un empréstito de otro país con nuestro país, tiene que también ser aprobado por el Poder Legislativo. Cuando el Perú ingresa en guerra y se requiere firmar la paz, el presidente puede declarar, pero el que lo acepta legalmente, el que tiene la última palabra, es el famoso Poder Legislativo. ¿Qué es el derecho a la amnistía? A ver, un voluntario, ¿qué es el derecho a la amnistía? ¿Qué entendemos como derecho a la amnistía? Que puedo olvidar algún delito de alguien. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto, mi estimado? ¿El indulto, quién lo da el indulto? El ¿También lo da el presidente. Congreso o no? El presidente. Ya. ¿Cuál es la diferencia entre amnistía e indulto? Uno perdonaba la pena por completo y el otro solamente la disminuía. El indulto era cuando ya la persona estaba pues en la cárcel, no estaba prisionero y le daban libertad, ¿no? En cambio, el tema de la amnistía es que lo perdonaban el delito sin que logre ingresar a lo que viene a ser a la cárcel, ¿no? Si, por ejemplo,
yo cometo un delito y ya estoy en la cárcel, ya no va a ser una amnistía porque ya me han sentenciado, ya estoy pagando ya mi pena. Entonces, ahí ya no ingresa ya el Congreso de la República. ¿Quién ingresa ahí si yo quiero salir? ¿O quién es la El, persona que me pueda libertad? el presidente. El presidente. Y a eso ya no se llama amnistía, sino que se llama Indulto. el indulto, ¿no es cierto? Entonces, eso es el tema de la situación, ¿no? El otro también, el tema de la demarcación territorial, también es una de las atribuciones que tiene el famoso, el famoso Congreso de la República, ¿no? Otra cosa que también, bueno, acá referente el Congreso de la República también, por ejemplo, elige a los representantes, ¿no? Del BCR, ¿no? Al presidente del BCR también lo va a apoyar, a aprobar el Congreso de la República, ¿no? Al presidente de la SBS, la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? Para los que no comprenden, la Superintendencia de Banca y Seguros es la institución encargada de poder administrar o fiscalizar, regular al todo el sistema financiero. Profe, ¿y qué es el sistema financiero? Cuando hablamos del sistema financiero, estimados estudiantes, se refiere a todo ese conjunto de bancos, cajas, cooperativas, todos esos que brindan préstamos, toda esa situación, esas instituciones se le conoce como el famoso sistema financiero, ¿no? Y a los bancos, las cajas, las cooperativas, la institución que les va a vigilar va a ser la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no? La SBS. Y a los representantes de la SBS también en este caso, nombrar el famoso poder legislativo, ¿de acuerdo? Lo mismo también con los representantes del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? El otro punto, el tema ¿en qué momento se puede cerrar el Congreso? ¿Cuál es la causa principal para que se pueda cerrar el Congreso? Cuando no A ver, aceptan a dos ministros o dos pero vueltas de ministros. a dos consejos de ministros, ¿no es cierto? Cuando rechaza o censura dos consejos de ministros, entonces el presidente tiene ese derecho, esa facultad, esa luz verde para que pueda cerrar el famoso Congreso de la República, ¿no? ¿Y al qué tiempo va a llamar a nuevas elecciones? A los 4 meses. Profe, ¿y qué pasa si el presidente no logra, en este caso, llamar a elecciones? Entonces, estos congresistas disueltos van a articularse y otra vez van a tomar el poder y desde ese espacio pueden destituir al presidente al famoso presidente de la República, a los ministros y etc. de cosas. ¿Cómo se llama la institución que cuando se disuelve queda ahí representado al Congreso? La famosa la comisión permanente. ¿Cuál es la cantidad de días que recibe como máxima sanción un congresista? 120 días, ¿no? No puede exceder de los 120 días. Esa es la fecha o la nota máxima para que pueda recibir sanción referente a estas cosas, ¿no es cierto? El otro es el tema del estado de sitio. Como el estado de sitio es aquel momento donde el Poder Ejecutivo o las autoridades van a vulnerar ciertos derechos. Cuando estamos en estado de sitio, el Congreso de la República no puede ser cerrado, no puede ser disuelto. ¿En qué otro momento también no puede ser disuelto el Congreso de la República? A ver, ¿quién me dice? ¿En qué otro momento no puede ser disuelto el Congreso de la República? Uno es que cuando estamos en estado de sitio. El otro, ¿en qué momento no puede ser disuelto el Estado Congreso de de la República? emergencia. Había dado otro tips, a ver, otra clave. En el último año de gobierno, ¿ya? En el último año de gobierno, el Congreso de la República ya no puede ser disuelto, ¿no? Esto según la Constitución, ¿ya? ¿Qué es la inmunidad parlamentaria, ¿no? Se refiere, pues, que en esa
en esa etapa, en ese periodo de tiempo, cuando la persona está asumiendo sus funciones, no puede ser procesada, no puede ser investigada, ¿no? Y esta inmunidad parlamentaria va a propagarse hasta un mes después de haber cesado sus funciones, ¿no? Termina ese mes y ya empieza con el proceso. Esto siempre y cuando no se le encuentre pues en flagrante delito, ¿no? Si yo estoy visualizando, contemplando que un congresista ha cometido errores, ha cometido faltas, entonces si lo han encontrado, hay pruebas objetivas, entonces ahí sí se procede pues el retiro de este parlamentario, ¿no es cierto? Entonces, estimados estudiantes, hasta ahí nosotros hemos podido hacer un repaso, ¿no? De lo que fue la clase anterior, de lo que ha sido la clase el día de hoy y algunos datos históricos para comprender cómo este proceso o esta forma de gobierno fue implantado en nuestro Perú, ¿no? Un pequeño repaso histórico para entender cuál fue la situación, cuál fue el contexto, cuáles fueron los motivos que hicieron posible para que en nuestro Perú se pueda instaurar esta forma de gobierno llamada república, que consta de 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, que tiene como base pues las ideas del señor llamado Montesquieu en su libro, el famoso Espíritu de las Leyes, ¿no es cierto? De esa manera nosotros estaríamos llegando a la parte final de esta clase sin hacer una pequeña lectura referente a lo que esta frase, ¿no? Dice, actualmente el promedio de vida en el Perú es de 50, 70 años. 50 años es igual a 600 meses. Te pregunto de este tiempo, ¿cuántos meses consumiste hasta hoy? ¿Y sabes cómo aprovecharás el tiempo que aún te falta? Esa es la situación, ¿no? Yo sé que ustedes están acá, está por un sueño, por una meta y hay que lucharlo, hay que bregar, hay que persistir, hay que ser constantes para de esa manera poder alcanzarse. Y el capital más preciado, el mejor capital que tenemos las personas, los seres humanos, ¿cuál será? ¿Cuál será el mejor capital que tenemos? En la vida, El mejor capital que tenemos las personas. los años, Los años, el tiempo, algo más. Los años pueden pasar, pero hay un aspecto fundamental.